Estamos en este momento en el Departamento de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Oberá con una preocupación que es y va a ser muy preocupante este año de lluvia, de niño, con respecto a lo que son los vectores de enfermedades que no solo afectan a la ciudad o a los centros urbanos, sino a toda la periferia y en Misiones. Es muy importante la cantidad de gente que vive en las chacras, que vive alrededor de Oberá o de otras ciudades. Entonces queremos consultar un poco a ver cuáles son las medidas para prevenir, sobre todo el tema del dengue, que es una enfermedad que realmente está afectando mucho a esta zona del país. Vamos a hablar con la licenciada Alejandra Araki, la cual está a cargo del laboratorio y seguimiento de vectores de la municipalidad. Bueno, Alejandra, muchas gracias por recibirnos. Es importante para nosotros saber un poco cómo está trabajando la municipalidad, porque no solo afecta a Oberá esta problemática, sino a toda la colonia que está alrededor. Buen día. Sí, como usted dice, es una preocupación. Se viene un periodo, estamos transitando un periodo de muchas lluvias y seguiremos por lo menos en el verano, por los que es la previsión. Queríamos hablar sobre prevención, que es la misma actividad que se hace en las zonas urbanas, también en las zonas periurbanas. La prevención básica es la siguiente: aquel que se encuentra con sintomatología, recomendamos siempre la protección con insecticidas, con repelentes e insecticidas en el caso que sea necesario, ¿sí? Tenemos tal vez en la cultura general el uso exhaustivo de insecticidas. Nosotros bregamos por el uso racional porque existe un mecanismo de resistencia que el mosquito puede adquirir y eso hace inútil, ¿sí?, el uso del insecticida aprobado por la OMS para el uso de embrotes, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante el uso racional, eso por un lado. Por el otro lado es la eliminación de todos los recipientes que sean capaces y pasibles de estar llenos de agua, ¿sí? En la zona urbana y así como en la periurbana tenemos el acúmulo de agua, ¿sí?, como tradición para poder usar el agua en el lavado de los patios o el uso en el riego, ¿sí?, en tanques que no están debidamente sellados. Sellados decimos cuando están cubiertos, que no dejan pasar el mosquito adulto, ¿sí? Entonces imaginemos un tejido mosquitero, ese es el tamaño, ¿sí?, que debemos tener como máximo de apertura en un tanque, o lo ideal sería completamente sellado. Otro de los recipientes que tenemos son aquellos tachitos que dejamos olvidados en el patio, ¿sí?, o en nuestras chacras, que a veces no tenemos tiempo de recorrer todas las semanas, y tenemos que dejar en claro que el desarrollo del mosquito se da en una semana, ¿sí? En estos climas de 25 grados más o menos, desde el huevo hasta el adulto transcurre de 7 a 10 días. Eso quiere decir que si dejamos un tanque, un tacho o algo abierto, a cielo abierto, es posible de que tengamos un criadero una semana después. Perdón. ¿Qué otras cosas? Tenemos los tejados, cuando los desagües, ¿sí?, o los desagües pluviales también, todas las casas tienen. Cuando se llenan de hojas y hojarascas, eso puede dejar algún lugar donde acumule agua. Una pregunta, porque siempre se habla que el agua tiene que estar en reposo para que se desarrolle el huevo, la larva, etcétera. ¿Qué sucede con estas lluvias intensas que se están repitiendo mucho? Como que esa agua no está continuamente quieta porque hay una nueva lluvia que la mueve, o puede ser el viento. ¿Eso provoca una ruptura para evitar que el mosquito se siga reproduciendo? Interesante la pregunta porque sí. Existen estudios que dicen, muestran claramente que cuando hay una mayor precipitación, ciertos recipientes no son los más favorables para colocar el huevo, porque la hembra detecta que no es un recipiente adecuado para colocar sus huevos. Por ejemplo, aquellos lugares donde tienen correnteza, ¿sí?, con las precipitaciones. Otros insectos, ¿sí?, como el barigüí, por ejemplo, se puede proliferar en esos lugares. No el mosquito del dengue, que es el Aedes aegypti, ¿sí? Pero recordemos que nosotros siempre tenemos recipientes, o sea, el mosquito está completamente adaptado a nosotros. ¿Qué quiere decir? Va a escoger aquellos recipientes artificiales que nosotros tenemos en casa o cerca nuestro, ¿sí? Entonces son recipientes que, por ejemplo, lo tenemos bajo techo, un tanque bajo techo,
que bueno, acumula siempre tiene el contenido de agua, está mal sellado, es el lugar ideal, o cualquier otro recipiente que no esté directamente afectado por las grandes precipitaciones. Recordemos que los chaparrones que nosotros tenemos a veces no son suficientemente fuertes como para llenar completamente un recipiente. Siendo así, es ideal para la proliferación del mosquito. Uno ve, sobre todo en las chacras, entre otros recipientes, mucha botella de plástico, mucha cubierta usada. Esto también hay que mirarlo mucho porque evidentemente es una fuente o un lugar donde se pueden reproducir. Es así. Estamos hablando, bueno, haciendo hincapié en recipientes de gran porte, de gran volumen, pero aquellos pequeños también son muy importantes, más si están en gran cantidad. Como por ejemplo las botellas que usted menciona, cualquier tacho, tachito, las planteras, también los platitos de las planteras, increíblemente son lugares ideales y uno puede pensar, no, si la película de agua es tan poca, no, hemos encontrado y en mucha cantidad. Entonces, cualquier recipiente, el volumen que sea en realidad, que contenga agua, generalmente parada, es un lugar potencial, sí. ¿Y cómo serían las medidas de prevención que está realizando la MUNI y las acciones? Porque muchas veces se habla que la gente quiere ver la camioneta fumigando que los mosquitos, pero en realidad el problema no está en la calle, sino está en el fondo de la casa, como decís vos, los cacharros, la basura o esos materiales que no son una maceta con su platito, que es lo ideal para regar, resulta que también es una fuente posible de contaminación. Bueno, sí, nosotros contamos primero con un equipo que lo que hace es visitar a las casas. Eso estamos hablando del periodo interbrote, ¿sí? El periodo brote se hacen fumigaciones porque es el protocolo, porque tenemos que bajar el nivel de la población de adultos que pueden estar infectados con el virus, entonces se hacen fumigaciones. Eso es protocolo. Pero también hacemos búsqueda de criaderos, ¿sí? Porque sabemos muy bien que dentro de una semana o 2 semanas, habiendo funcionado muy bien la fumigación, tendremos nuevamente una población de adultos, ¿sí? Eso por un lado. En el periodo interbrote, ¿sí? Como por ejemplo ahora que no estamos teniendo denuncias de casos sospechosos febriles, lo que hacemos es visitas a los domicilios, ¿sí? Nosotros llamamos operativos de control focal. Vamos a las casas, si el vecino nos permite, ingresamos, revisamos los patios, damos las recomendaciones en general el problema que estamos teniendo, y cabe mencionar eso, es que en los periodos lluviosos el equipo no puede salir a campo. Entonces tenemos ese problema. Cuanto más deberíamos estar en campo, lamentablemente por una cuestión climatológica no lo podemos hacer, pero ahora en este momento, por ejemplo, tenemos equipos acá en el barrio, ¿sí? Tenemos un cronograma de barrios a visitar y bueno, mientras el clima nos permite, nosotros cumplimos el cronograma, sí. Bueno, un mensaje final para no solo el ciudadano de las poblaciones urbanas, sino también todo lo que hace a la colonia, que es muy poblada en la provincia de Misiones. En primer lugar, quería agradecer la visita a ustedes porque tenemos que estar frecuentemente advirtiendo sobre esto, porque como usted dice, nos olvidamos. Dengue, recordando que puede ser chikungunya, que ha afectado mucho a Paraguay, por ejemplo, y hemos tenido casos nosotros. Sintomatológicamente es mucho más grave que el dengue, ¿sí? Tenemos el Zika también, que puede aparecer nuevamente, y otros virus que el mismo mosquito puede transmitir. Así que es una advertencia, hay que estar atentos, ¿sí? Y bueno, hay que cuidarse. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y de esta manera nos despedimos hasta un nuevo programa de Tecnificando el Agro.